Vamos a crear una conexión entre Visual Basic 2010 y MySQL. Tenemos un formulario prediseñado con 3 campos, el cual vamos a conectar a la base de datos en MySQL. Tenemos aquí la base de datos básicos con la base de datos conexión 2010. Vamos a programar los botones primero, atrás, siguiente, último. Para ello, primero vamos a comenzar con algunos elementos importantes, como son la creación de un adaptador, un dataset, que son los elementos básicos para la obtención de los datos en nuestro formulario. Vamos a hacer doble clic, pero antes vamos a agregar, ya tengo las librerías importadas, pero es importante que cuando vayamos a trabajar con MySQL vamos a importar una referencia. Vamos a decir a project o proyecto, agregar referencia o add reference, y buscamos en la ventana de referencias MySQL Data. Aquí está, le hacemos doble clic y se inserta al proyecto las referencias. Para ello, antes llamamos estas dos librerías bien importantes, una que es el cliente y uno que es el administrador de la base de datos desde .NET, la cual también nos va a proporcionar una serie de métodos, eventos y clases que vamos a utilizar después. Primero vamos a declarar el data adapter din o data adapter as MySQL data adapter. Ahí tenemos el adaptador. Ahora vamos a declarar el dataset din o dataset as dataset. Tenemos estos dos elementos. Bueno, voy a declarar una variable que ya, aprovechando que estoy aquí, que me va a indicar la posición del registro más tarde. Entonces din y posición y posit, vamos a recortarla, posit fila actual as integer. Más tarde vamos a utilizar esta variable para podernos ubicar en una posición de un registro. Bien, ya teniendo esto declarado, vamos al load del formulario. Esto lo vamos a colocar aquí al inicio de la clase, para que cuando la clase se instancie, pues se creen estos elementos. En el inicio del formulario vamos a crear la conexión. Vamos a crear la conexión. Declaramos la variable conexión din o connection como una variable MySQL connection. Ahora vamos a crear una nueva conexión en la variable o connection, ya la tenemos aquí, o connection igual new SQL connection, MySQL connection. MySQL connection. En este momento hemos declarado la variable conexión como una variable de MySQL para conexión. Ahora vamos a referenciar la cadena de conexión, bien importante, porque por medio de esta es que nos vamos a poder conectar al servidor de base de datos de MySQL. O connection punto connection string igual, entre comillas, vamos a colocar la cadena de conexión y después le vamos a decir
Bueno, vamos a dejarlo primero como cadena de conexión. Vamos a buscar la cadena de conexión. Aquí tenemos una página que recomiendo mucho porque los que trabajamos con MySQL aparecen las diferentes cadenas de conexión. Está el estándar que solamente nos solicita el servidor, la base de datos, el usuario y el password. Pero hay otras cadenas de conexión donde algunas veces necesitamos especificar el puerto. Aquí tenemos para especificar el puerto. O queremos conectarnos a múltiples servidores. Como son servidores espejos de bases de datos o algunos servidores manejan encriptación. Bueno, están las diferentes cadenas de conexión. Vamos a usar el estándar para efectos de ejemplo inicial. Aquí, entre comillas, vamos a colocar la cadena de conexión y la vamos a modificar. El servidor, en este caso, como estoy trabajando en mi equipo, voy a poner localhost. Pero si ustedes están trabajando con un servidor externo o un servidor perteneciente a su red local, deberán colocar la dirección IP. La base de datos, bueno, la base de datos se llama conexión 2010. Vamos a aquí reemplazar esto, conexión 2010. El nombre de usuario, en este caso estoy usando mi root, pero sugiero que creen un usuario administrativo con perfiles para insertar. No siempre es necesario usar el root. Y la contraseña la colocamos aquí. Listo, tenemos la cadena de conexión. Ahora vamos a crear un adaptador. Vamos a crear un adaptador. Bueno, el adaptador, ¿qué es? Es un elemento, una instancia de Visual que nos permite a través de un evento llamar o crear una consulta en la base de datos que después va a ser devuelta y almacenada en un command builder a través del adaptador. Entonces vamos a crear el adaptador mi.oDataAdapter. ODataAdapter es el que creamos al inicio de la actividad, igual new SQL, MySQL DataAdapter, new MySQL DataAdapter, abro paréntesis y entre comillas voy a colocar la consulta que sería select. Voy a llamar todos los datos asterisco from. La tabla se llama, verifiquemos el nombre de la tabla, datos básicos. From datos básicos. Entre comillas va la consulta, coma, y aquí vamos a decirle que se conecte, que el data adapter o el adaptador se va a conectar a través de la cadena de conexión o connection que ya está creada. Cerramos paréntesis y aquí tenemos el adaptador creado. Ahora vamos a crear un command builder. Ya habíamos dicho que el command builder es el que nos va a administrar los datos en nuestro proyecto. El command builder. Bueno, ¿cómo se crea el command builder? Le digo din o com build. Es un nombre variable, ustedes pueden llamarlo como quieran. Bueno, vamos a declararlo como SQL Command Builder o MySQL Command Builder. Igual new MySQL Command Builder. MySQL Command Builder, y le voy a decir que lo tome del adaptador o data adapter. En este momento el command builder es el que va a tomar
los datos que están aquí en el data adapter de la consulta y los va a administrar dentro del proyecto. Prácticamente después nos vamos a seguir entendiendo con el command builder. Ahora vamos a crear un dataset. El dataset es la instancia que nos va a permitir amoldar los datos que están en el command builder a nuestras necesidades. Podemos crear incluso diferentes datasets de diferentes subconsultas pertenecientes al command builder. Entonces vamos a crear un dataset. Vamos a crear un dataset din no mi.o dataset. Ya tenemos uno creado hace rato. Aquí está o dataset igual new dataset para crear la instancia. New dataset. Perfecto. Ahora vamos a, una vez creados estos elementos, vamos a crear la apertura. Vamos a abrir la conexión que tenemos en nuestra conexión string. Entonces, oConnection, que es la variable oConnection.open. Esta estructura abre la conexión que más tarde vamos a cerrar. Ahora vamos a llenar con el adaptador el dataset. Vamos a documentar eso. Llenar el adaptador con el dataset. Entonces, mi ODataAdapter punto fill. Fill es llenar el adaptador. Punto fill. ¿De dónde? De ODataset. ODataset, coma, datos básicos. Esa es la tabla. Datos básicos. Cierro paréntesis. Bueno. Ahora, una vez abierta la conexión, debo cerrarla, porque estamos trabajando con datos desconectados. Eso nos va a facilitar que podemos manejar datos dentro de el dataset que posteriormente van a ser actualizados en la base de datos cuando se haga un comitrans. Bueno, un comitrans sería la pregunta como que vendría a continuación. Los comitrans no son más que transacciones que se hacen desde el gestor administrador de base de datos que estamos construyendo o frente al administrador de base de datos que estemos utilizando, en este caso que es MySQL. Entonces, el comitran es la instancia que hace ese paso desde el envío de los datos desde nuestra aplicación hacia la base de datos. Si el comitran falla, no se guardan los datos en la base de datos. Siempre es importante manejar algunas veces manejadores de errores para que los comitrans se hagan allá correctamente y en caso de que fallen, pues envíen una información al cliente. Entonces vamos a cerrar la conexión o connection de la misma manera como la abrimos, la cerramos. Close. Close. Ahí tenemos, bueno, en este momento tenemos la conexión abierta y cerrada, llenamos los datos básicos. Ahora vamos a establecer un indicador de registro. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a usar esta variable de posición? Bueno, vamos a usarla ahora. Vamos a establecer el indicador de registro en la posición 0. Entonces vamos a documentarlo. Entonces serían mi.iPosition, que fue que usamos ahorita de fila actual, lo vamos a comenzar en 0, que es el primer registro. Ahora vamos a cargar las columnas del registro en los controles del formulario. Vamos a documentarlo. Cargar columnas o los campos más bien de la base de datos del registro en los controles del formulario. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear un procedimiento que se llama cargar datos. Vamos a crear un procedimiento que se llame cargar datos. Para ello vamos a salirnos de aquí. Vamos a decirle private sub, vamos a llamarlo cargar datos.
Cargar datos. Bien, estamos trabajando en la construcción del procedimiento cargar datos, pero vale la pena hacer un comentario. Esto que acabamos de hacer es básicamente la esencia del proyecto, porque en este momento ya nuestro formulario se está conectando, está tomando los datos con base a la consulta que se ha solicitado, se está generando el Command Builder y se están administrando en un dataset que tenemos aquí cargado. Lo que viene ahora, el procedimiento que falta acá, en lo que acabamos de documentar aquí, es el procedimiento de cargar datos. Prácticamente lo que vamos a hacer es carpintería, es decirle que me muestre los datos en los controles gráficos del formulario. Entonces, si llegamos a ejecutarlo, vamos a obtener un objeto con la fila actual. Para ello vamos a agregar un data row. Entonces sería din o data row, un objeto columna, un objeto fila, o data row as data row. Data row, un objeto de fila. Ahora vamos a decirle de qué filas va a tomar del dataset. Recuerden que el dataset es el que tiene todos los datos en este momento. O data row igual mi punto o dataset, que es el que teníamos al comienzo, punto tables. Esta es una propiedad del dataset, entre comillas el nombre de la tabla que tenemos, en este caso datos básicos, cierro paréntesis, punto row, voy a indicar cuál es la fila, punto rows o las filas, en este caso según la posición que tenemos establecida, mi punto y posición actual. Por eso es que iniciamos la posición ahorita en 0. Ahora vamos a cargar los controles del formulario. Cargar los controles del formulario. Bueno, entonces vamos a comenzar con mi punto vamos a ver cuáles son los formularios, los textos, text 1, text 2 y text 3, text box. Bien, sería mi punto tx textbox 1 punto text igual o data row y el nombre del campo, o data row y el nombre del campo entre comillas. En este caso el nombre del campo, verifiquémoslo en la tabla. Aquí está el campo. El primero que vamos a usar es código. Ahí está código. Ahora el mismo procedimiento lo vamos a repetir para los otros dos objetos, apellidos. Ahora vamos a mostrar la posición actual del registro, o sea, en qué citamos el registro 1 o registro 2. Mostrar la posición actual del registro. Entonces yo le voy a decir, vamos a crear primero en la interfaz un label. Vamos a mover un label aquí, un label por aquí, que se va a llamar, sería lbl registro. Ahora sí, mi punto lbl registro. Bien, vamos a buscar lbl registro, aquí está, lbl registro punto text igual registro
Vamos a hacer una concatenación. Registro, cierro comillas, ampersand, aunque esto lo podemos. Bien, este es código que vemos acá, lo que hace realmente es ir incrementando en 1 la posición del registro que tenemos administrado en el dataset. Por eso es que comenzamos ahorita en posicionarlo la variable en 0, porque si comenzáramos en 1, pues estaríamos comenzando en el segundo registro realmente. Entonces, posicionarnos en 0, cuando aquí la variable comience a sumar en 1, sería 0 más 1, sería el primer registro. Entonces, esa es la razón por la cual aquí le sumamos 1 y siempre posicionamos en una unidad. Bueno, continuamos. Ya hemos creado el evento cargar objetos. Ahora simplemente lo vamos a instanciar. Recordemos que ahorita pues no hayamos cargado el procedimiento. Vamos a decirle mi punto cargar datos, que es el procedimiento que acabamos de probar, y vamos a ver si en verdad está cargando el primer registro. Le decimos play y miren que tenemos los datos ya cargados. Registro 1 de 1. Esto es lo que yo les decía ahorita cuando estábamos en esta posición para aumentar. En este momento nada más tenemos un dato. Ahora vamos a proceder a programar cada uno de estos botones. Bueno, aquí está el código para el botón siguiente. Recordémoslo, aquí está el botón siguiente. La idea de esto. Bueno, ahora vamos a colocar el código del botón primero. Ir al primer registro. El código es bastante sencillo, simplemente es establecer el marcador del registro en el primero. Para este caso sería posición 0, la variable iPosit fila actual, y una vez que hayamos cargado la posición fila 0, le decimos que cargue los datos de esa posición. Vamos a trabajar con el botón atrás o previo. En este, pues si estamos en el primer registro, no hacer ningún movimiento, porque si estamos en el primero y vamos atrás, no hay nada. Y le decimos que mande un mensaje que estamos en el primer registro. Si no, la idea es disminuir en 1 el puntero. Bien, recordemos que para atrás la idea es disminuir en 1 la posición, y en el siguiente la idea es aumentar en 1. Bueno, aquí tenemos un error, vamos a corregirlo. Sería más 1 en la posición. Listo, aquí tenemos ya funcionando entonces siguiente, atrás y primero. Ahora vamos, el código del botón último es movernos al último registro de la tabla. Realmente hay que establecer el marcador de registro en el primero, obteniendo el número de filas que contiene la tabla menos 1. Ese es el algoritmo real. Repito, es obtener el número de filas que contiene la tabla menos 1. Entonces le decimos que la posición actual va a ser igual al número de columnas que está en el dataset, realmente en el dataset llamado clientes, menos 1. Y luego cargamos los datos. Bueno, vamos a probar cómo funcionan los objetos, pero antes vamos a insertar unos registros en la tabla para verificar que están funcionando. Aquí tenemos uno, bueno, vamos a agregar otros. Bien, ya tenemos nuestros registros ingresados. Le decimos guardar, ejecutar. Debemos comenzar en la posición 1. Vamos a minimizar todo. Si yo le digo atrás, me dice que estamos en el primer registro. Le puedo dar siguiente, me dice registro 2 de 5, siguiente, registro 3 de 5, y así seguimos hasta el final. Miren que dice que ya estamos en el último registro. Nos podemos ir al primero, nos podemos ir al último, nos podemos usar el botón atrás para devolvernos uno a uno, y si damos al primero y vamos atrás, pues nos dice que estamos en el primer registro.